Jairo, mi amor, ¿cuándo piensas presentarme a tu madre? Llevamos tantos meses saliendo y aún no tengo el placer de conocer a mi futura suegra, dijo la joven mientras caminaba del brazo con su novio, quien llevaba un uniforme de funcionario estatal de la milicia. Mira, Lucía, en cuanto me den vacaciones, lo haré de inmediato. Iremos a visitar a mi madre y así podrás conocerla, respondió Jairo. ¿Crees que le caeré bien?, preguntó ella. Por supuesto, mujer, le vas a encantar. Tengo una madre maravillosa. Si a mí me gustas, a ella también le gustarás, respondió Jairo, bastante entusiasmado. La madre de Jairo, la señora Romina, vivía en un tranquilo pueblo. Su esposo, quien había sido funcionario estatal como lo era su hijo, falleció hace 11 años. Cuando Jairo completó sus estudios y se unió al servicio de la nación, su madre decidió trasladarse al pueblo. Si bien había soñado toda su vida con regresar a ese lugar, las obligaciones de su esposo no se lo permitieron. Ahora, al mudarse al pueblo, la señora Romina disfrutaba plenamente de su vida rural. Cultivaba verduras en su huerto, cuidaba de su jardín y preparaba conservas para el invierno. Aunque Jairo no la visitaba con frecuencia, ella no le reprochaba nada. Conocía la vida de los funcionarios de la milicia, debido a la experiencia de su difunto esposo, y lo único que esperaba era que su hijo le hiciera una visita con su futura nuera. La última vez que Jairo habló por teléfono con su madre, volvió a expresar su deseo de casarse, aunque no mencionó nada específico sobre su novia Lucía. Sus palabras solían ser las siguientes: un día la conocerás y ya verás lo hermosa que es. Jairo compartía rasgos notables con su difunto padre. Era autoritario y rebelde, pero al mismo tiempo un joven simpático y sensible. Lucía, o mejor dicho Lucy como solía llamarla, temía no caerle bien a su futura suegra, no tanto por su apariencia, que ella misma no consideraba muy llamativa, por su estatura o su falta de estudios universitarios, sino porque no tenía familia. La joven había crecido en un orfanato, una circunstancia que solía generar desconfianza a cualquiera que no la conociera bien. A pesar de ello, Lucía era una persona tímida, agradable y laboriosa. Trabajaba como pintora, una labor desafiante, pero que últimamente le reportaba ingresos cada vez más considerables. Aunque desempeñaba un empleo formal en una fábrica durante el día, en sus momentos libres o cuando surgían oportunidades, ganaba dinero extra realizando pequeños trabajos de reparaciones. Aunque estaba a punto de recibir un apartamento del Estado, por el momento residía en una vivienda de obreros. En el día programado para el reencuentro, Lucía y Jairo fueron a visitar a la señora Romina. El trayecto no fue extenso. La madre de Jairo residía en las afueras de la ciudad y su hogar no se encontraba lejos. La joven pareja llevó consigo regalos y tenía la intención de pasar el fin de semana con la señora Romina. Lucía, quien se aferraba a la mano de Jairo sin soltarla, parecía estar algo nerviosa. Al percatarse de su tensión, Jairo la alentaba, asegurándole que no tenía por qué temer, que todo saldría bien y que su madre no era para nada intimidante
o una mala persona. Pero yo no tengo miedo, respondió valientemente la novia. Mientras paseaban por el pueblo, admiraban la naturaleza circundante y las casas en evidente deterioro. Jairo le explicaba a Lucía que gradualmente los pueblos se quedaban vacíos. Aunque su madre se mudó a ese lugar cuando aún tenían muchos habitantes, ahora muchas viviendas estaban abandonadas. Jairo sugería que alguna de esas casas podrían cambiar de propietario y ser renovadas. La joven le respondía que era una posibilidad, mencionando que la casa que compraron para su madre también estuvo vacante durante tantos años. Aunque la rehabilitación de la vivienda implicó un considerable gasto, su madre siempre había soñado con vivir allí, así que ahora debía disfrutar y ser feliz en su hogar renovado. Jairo mantenía un profundo amor por su madre, junto con un inmenso respeto hacia ella. Para él, ella representaba la gracia de la belleza femenina y era la guardiana incansable del hogar familiar. Desde temprana edad, guardaba en su mente las imágenes donde acompañaba a sus padres en los viajes a las guarniciones, escuchando sollozar a su madre en silencio ante la almohada durante las noches, y quejarse con su padre sobre la fatiga de mudarse constantemente de una ciudad a otra. Al aproximarse a la casa materna, Jairo la señaló y dijo: «Bueno, aquí estamos. ¿Qué te parece?» «Sencillamente hermosa», exclamó Lucía. La residencia de la señora Romina no ostentaba características extraordinarias. Su singularidad residía en la armonía de sus colores blanquecinos y celestes, que combinaban a la perfección con los extenuantes ramos de flores que adornaban la entrada. La señora Romina recibió a la pareja con gran amabilidad y tras compartir tiempo en la mesa, tuvo la oportunidad de conocer a Lucía. En ese momento, confirmó que su hijo no se había equivocado al elegirla como su pareja. A su vez, Lucía quedó encantada con la señora Romina, una mujer amable y laboriosa. Después de conversar con los jóvenes y explorar en sus planos futuros, la señora Romina les concedió la libertad de pasear por el pueblo y sus alrededores. A Lucía le apasionaban las flores, al igual que su suegra, así que le cautivaron especialmente. Rememoró su infancia mientras contemplaba las coloridas plantas de los maceteros, estableciendo un vínculo especial con la naturaleza del lugar. Al concluir la visita, los jóvenes se despidieron de la señora Romina y regresaron a la ciudad. Tras acompañar a su novia a la casa hogar, Jairo se encaminó a su casa en un vecindario cercano, llevando consigo una bolsa repleta de regalos de su madre. El fin de semana siguiente, en que se quedó a solas con su madre, fue allí que ella le confesó a Jairo que Lucía le había caído muy bien. «Lucía será una excelente esposa para ti. Me ha impresionado mucho esa muchacha, y yo rara vez me equivoco en mis juicios sobre las personas». Con el tiempo, Jairo y Lucía contrajeron matrimonio, y Lucía se mudó a vivir con su esposo y su suegra. Después de la boda, Lucía tuvo que regresar a la casa del pueblo. Su suegra le ofreció algunos consejos.
Ahora, Lucía, esta casa es tuya. Hazla acogedora. Considera si es necesario realizar algunas reformas o cambios. Tienes carta blanca para remodelarla a tu gusto. Ahora que ya tengo otro hogar, este apartamento es tuyo. Sé una excelente ama de casa. Noté que Jairo ha vivido aquí bastante tiempo, pero desde que me mudé, veo que todo sigue igual. El mismo papel pintado y las cortinas pasadas de moda transforma esta guarida de soltero en un verdadero hogar, por favor. Poco a poco, Lucía fue haciendo algunos cambios en el hogar. El apartamento con 2 habitaciones se sometió a reparaciones integrales, una tarea que Lucía abrazó con entusiasmo. Por primera vez en su vida tenía su propio espacio. Su esposo Jairo respaldó cada propuesta con plena confianza en su buen gusto. Jairo demostró su amor hacia su esposa de todas las maneras posibles, asegurándose de que pudiera permitirse comprar algo nuevo con cada salario que recibía. Una noche, al regresar del trabajo, Jairo notó una expresión peculiar en el rostro de Lucía. Aunque ella le sonreía, su mirada sugería un toque de misterio. Después de lavarse las manos y sentarse a la mesa, Lucía en tono jocoso comentó: «Bien, ¿qué nos espera hoy para cenar, mi amor?». La mesa ya estaba preparada. Solo faltaba servir el guiso en un plato. Al sentarse frente a su esposo, Lucía compartió en voz baja: «Jairo, pronto seremos papás». «¿Hablas en serio?», le preguntó su esposo sorprendido. «Con esas cosas no se bromea». «Así es, estoy embarazada», afirmó la joven. A lo que Jairo respondió con emoción: «Amor mío, mi niña, ahora sí que vamos a formar una familia. ¿Y tú qué prefieres, un niño o una niña?», preguntó con alegría. «Oye, Jairo, el primer hijo es tan deseado que no importa qué será. Lo fundamental es que esté sano», respondió Lucía. «Bueno, yo quiero que sea una niña y que se parezca a ti, que sea igual de preciosa. La llamaré mi doncella o mi reina, y más adelante también le daremos la bienvenida a un niño, para continuar la dinastía. Tal vez él, al igual que yo, quiera seguir una carrera militar», expresó Jairo con felicidad. El embarazo resultó ser un completo desafío para Lucía. Mientras estaba en el trabajo, experimentaba náuseas constantes y ya no podía considerar la idea de hacer horas extra, aunque en realidad no necesitaba trabajar más, ya que su salario les proporcionaba todo lo necesario y no tenían motivos para quejarse. También remodelaron el departamento, compraron muebles y solo les faltaba ahorrar dinero para cumplir el sueño de Jairo, y eso era tener un carro. Vivían plenamente, disfrutando de la felicidad mientras Lucía respaldaba a su esposo en todo. Durante los fines de semana, Jairo se esforzaba por llevar a su esposa a la casa de su madre, alejándola de la contaminación y el bullicio de la ciudad, pues era consciente de lo difícil que era el embarazo para Lucía. Observaba cómo las náuseas la afectaban y cómo adelgazaba debido a cada cosa que ingería le caía mal. Rara vez sentía apetito, pero en la casa de su madre siempre encontraba alimentos frescos del campo, carne recién obtenida,
huevos de las propias gallinas, elementos que resultaban beneficiosos para la salud de su futuro bebé. El parto de Lucía se prolongó más de lo habitual, quizá influenciado por su estatura y fragilidad. Jairo, ansioso por el bienestar de su esposa, no dejaba de llamar al hospital para obtener noticias sobre el nacimiento de su hijo. Cuando finalmente el bebé vino al mundo y le comunicaron por teléfono que había dado a luz a una niña, Jairo saltó de alegría como un niño. Después de informarse sobre la condición de su esposa, corrió a encontrarse con amigos para celebrar el nacimiento de su pequeña hija y aliviar así el estrés acumulado. Jairo fue al hospital a recoger a su esposa con un generoso ramo de flores. Se aproximó a la entrada en un elegante automóvil que su amigo Ricardo, quien también era su compañero de trabajo, le prestó con gusto. Desde aquellos días en la academia habían mantenido una estrecha amistad, que se consolidó aún más cuando Ricardo contrajo matrimonio recientemente. Las dos familias empezaron a estrechar lazos, especialmente porque Ana, la esposa de Ricardo, trabajaba en el cuartel de la milicia y resultaba ser la hija de uno de los comandantes. La niña recién nacida recibió el nombre de Emily. El tiempo pasó rápidamente y la pequeña creció. Con los años, el vínculo entre Jairo y Lucía se fortaleció cada vez más. No solo eran esposo y esposa, sino también mejores amigos, un aspecto crucial en un matrimonio. En una noche tranquila, recostados juntos en la cama, Jairo sorprendió a Lucía al proponerle casarse en la iglesia. Ella, conmovida, derramó lágrimas y se aferró a él con ternura. Por supuesto, Lucía estaba de acuerdo. A lo largo de su vida, solo amó a un hombre, su esposo Jairo. Después de casarse con él, nunca dirigió su atención a otros hombres. Su corazón y su lealtad pertenecían completamente a Jairo y para Jairo. La fidelidad en el matrimonio era una prioridad innegociable. La ceremonia de la boda en la iglesia agregó un matiz especial a sus vidas. Aunque no se podía decir que algo hubiera cambiado entre ellos, Lucía notó que después de ese evento, su conexión se profundizó. Cuando su hija comenzó la escuela, Jairo comenzó a ser destinado con frecuencia a viajes para capacitar a otras brigadas, por lo que Lucía y su hija pasaban semanas enteras solas en casa. La preocupación de Lucía por su esposo era palpable. Temía que lo enviaran a zonas de conflicto. Cuando Jairo regresaba, le dedicaba todo su tiempo a sus amadas chicas. El estar lejos de ella por las noches le resultó muy difícil, y cuando se retiraba al cuartel general, se quedaba contemplando la fotografía de su esposa e hija, sintiéndose tan conmovido que sus ojos se llenaban de lágrimas. De repente, tiempos difíciles se cernieron sobre la familia. Jairo no deseaba preocupar a su esposa de antemano, pero ya sabía que se avecinaba un viaje largo y complicado. Con el tiempo, Jairo, Ricardo y sus colegas recibieron la noticia de que debían preparar sus pertenencias y dirigirse a la parada de autobús a la hora acordada, pues les esperaba
una misión militar en una zona de conflicto. Al partir, durante las despedidas con su esposa e hija, Jairo no mencionó que se dirigiera a la frontera a proteger su nación. Había observado la preocupación evidente en el rostro de Lucía, viéndola deambular perdida por la casa, sin saber ni siquiera qué preparativos realizar para el viaje. A lo que Jairo le dijo: «Lucía, amor mío, quédate tranquila, todo saldrá bien. No es la primera vez que me voy. Estaré ocupado en tareas en la sede y pronto regresaré a casa», le aseguró antes de partir. Lucía se aferró a su esposo, aspirando el aroma reconfortante de su cuerpo, dándose cuenta de cuánto lo apreciaba. Aunque las lágrimas no cesaban, le dijo entre sollozos: «Estaremos esperándote. Por favor, ten cuidado». «Por supuesto que sí. Cuida de ti y de tu mamá, mi querida niña, y recuerda que debes obedecerla y ayudarla. ¿Está bien?», le pidió Jairo a su hija. Al llegar a la zona de conflicto, se percataron de que tal vez no regresarían a casa nunca más. La situación en el frente era desalentadora y la supervivencia se volvió una verdadera lucha. Jairo enviaba cartas a casa para su esposa e hija, pero evitaba entrar en detalles sobre la difícil realidad para no inquietarlas. Lucía extrañaba profundamente a su esposo y la distancia le resultaba abrumadora. Su única fuente de fortaleza era su hija Emily. Se enfocaba en cuidar de ella para distraerse de las preocupaciones y evitar que los pensamientos negativos la envolvieran por completo. Ahora era Lucía quien tomaba el volante. Ella y su hija visitaban a menudo a la abuela, a quien la señora Romina adoraba. Al contemplar a Emily, la anciana notaba lo sorprendentemente similar que era a su hijo, no solo por su esencia, sino también en su carácter. La niña compartía su tenacidad, su determinación y la habilidad de superar las adversidades. Madre e hija, durante sus frecuentes visitas a la abuela, colaboraban en el jardín. Aunque la señora Romina podía manejarlo sola sin dificultad, Lucía y la niña disfrutaban ayudándola, brindándole una alegría adicional a la señora Romina. Después de todo, resulta reconfortante saber que hay personas dispuestas a ayudar no porque se lo piden, sino por tener un buen corazón. La señora Romina trató de tranquilizar a su nuera al observar lo mal que lo estaba pasando. «Hija, no te preocupes tanto. Todo estará bien. Tu esposo no es un soldado común, como tantos otros. Lo más probable es que, dada su jerarquía, lo hayan asignado a la base de operaciones y allí sigue. Lo más importante es que confíes en él y lo esperes. También eso es esencial para él». «¿Pero qué dices? Por supuesto que lo estoy esperando. Él lo es todo para mí. Sin él no necesito a nadie más», afirmaba a Lucía. Juntas se abrazaron y a veces lloraban simultáneamente. Y luego Lucía se sentía mucho mejor. El tiempo continuaba su curso. Por alguna razón, a su esposo aún no le permitían regresar a casa, ni le otorgaban vacaciones ni multas de semanas libres. Esto inquietaba profundamente a Lucía. Fue en ese entonces que sintió que algo estaba mal y se acercó al comandante de la unidad a la que pertenecía Jairo.
Al llegar a la oficina, Lucía esperó pacientemente ser recibida. Al entrar y saludar desde el umbral, lanzó directamente su pregunta. «Quiero que me diga la verdad, comandante. ¿Dónde está mi marido? Está en las disputas, ¿verdad? Lo enviaron allí», expresó la mujer. Martínez bajó la mirada, consciente de que Jairo no le había proporcionado información a su esposa sobre la ubicación a la que estaban desplegados. Ahora se encontraba en un dilema sobre cómo responder a la interrogante de Lucía. «Está bien, no se lo ocultaré, señora. Su marido se encuentra en una zona de conflicto, pero por ahora todo está tranquilo y no hay amenazas para su esposo. Por lo tanto, no tiene de qué preocuparse», aseguró el comandante de la unidad. Lucía percibió la nerviosidad de Martínez mientras le explicaba, notando los golpecitos del bolígrafo en el escritorio. Se dio cuenta de que le estaba ocultando algo, pero optó por no confrontarlo para obtener más detalles. En cambio, decidió hablar con la esposa de Ricardo. Al llegar al apartamento de la familia de Ana y Ricardo, Lucía comenzó a indagar sobre lo que sabía la mujer. La respuesta de Ana fue concisa. «¿Qué quieres decir con ese «¿qué sabes tú de ello»? Lo sé todo. ¿Tú qué piensas? Están en el mismo frente. Allí tienen que valerse por la fuerza. ¿O es que no ves la televisión? Ahí están nuestros maridos arriesgándose, el tuyo y el mío». Lucía preguntó, «¿Qué sucede, Ana? ¿Cómo puedes estar tan calmada? ¿Cómo puedes decírmelo tan tranquila?» «Pues claro que te lo digo con toda la tranquilidad del mundo. ¿Y por qué no? ¿No sabes cuánta gente va a defender a su país y luego vuelve a casa? Mejor piensa en la cantidad de dinero que nos van a traer», respondió Ana. Lucía no pudo contenerse y se puso a sollozar. «Me dan asco tus palabras, Ana. Eres la esposa de un militar. Y mira con qué hipocresía hablas de su deber», expresó Lucía con los ojos llorosos. «Y tú, no seas tonta. ¿Por qué te agobias tanto y no paras de llorar? Vives bien. Tu niña está bien. También tienes una casa, un coche, el salario de Jairo que recibes todos los meses. ¿Qué más necesitas?», preguntó la mujer con ironía. «Eres tonta», le dijo Lucía levantándose de la mesa. «Necesito a mi esposo. Quiero que esté vivo y sano. Es todo lo que necesito. No me hace falta el dinero ni tampoco el coche. Nada, siempre y cuando regrese vivo y sano». Después de un tiempo, a través de la televisión, Lucía se enteró de una horrenda batalla que tuvo lugar cerca del área en donde se encontraba su amado esposo. En ese conflicto, muchas personas cayeron y cientos resultaron con fuertes lesiones. Esa misma noche, la pobre de Lucía recibió una devastadora noticia. 5 personas de la unidad donde estaba su esposo habían fallecido y su Jairo estaba entre ellas. La experiencia de Lucía en ese momento era indescriptible. Se sintió completamente destrozada. Empezó a llorar. Luego sus sollozos evolucionaron hacia la histeria. Al ver el sufrimiento de su madre, Emily se acurrucó en la sala, llorando en silencio. Acercarse a su madre en esos momentos le resultaba hasta aterrador. La abuela Romina las visitó al día siguiente. La noticia del fallecimiento de su hijo la impactó profundamente. No lo esperaba y no comprendía cómo pudo suceder. Nunca le informaron que estaba sirviendo en un lugar
donde la vida podía extinguirse tan fácilmente. Al entrar en el departamento y encontrarse con Lucía, su rostro reflejaba estrés y el llanto, con una palidez grisácea y ojos hundidos que denotaban la pérdida de peso en los últimos días. El funeral del personal militar tuvo lugar en su unidad. Ya que fallecieron lejos de casa, sus cuerpos llegaron a la ciudad en ataúdes de manera sellada. Los 5 féretros fueron colocados en el patio de donde trabajaban, y sobre cada uno de ellos se exhibían fotografías de los caídos. Parecía que toda la ciudad se había congregado en ese funeral para despedir a sus héroes. Durante los primeros 2 meses, Lucía atravesó un periodo de delirio, sin cesar de llorar en ningún momento. Había olvidado a todo el mundo, incluso a su hija adolescente, desatendiéndola por completo. El dolor de Lucía era tan abrumador que no comprendía lo que sucedía a su alrededor. Todavía no podía asimilar que esto le estuviera sucediendo realmente. Seguía aferrada a la esperanza de que su esposo estaría a punto de llamarla o enviarle una carta. Pero sus expectativas resultaron en vano. El teléfono permaneció en silencio y el buzón de las postales vacío. Al llegar al camposanto donde descansaba su esposo, Lucía permaneció allí sentada durante mucho tiempo, entablando una conversación con él. Sin embargo, en su corazón, se dirigió a una persona viva. Le resultaba difícil aceptar que su amado esposo descansaba en una caja. Lucía recordó el inicio de su relación y cuando esperaban la llegada de su bebé. Toda su vida feliz desfiló ante sus ojos. Observaba repetidamente la fotografía de su esposo, intentando asimilar que nunca más lo vería. Jairo ya no la miraría, no le dedicaría palabras cariñosas, no le expresaría cuánto la amaba, ni le ofrecería un fuerte abrazo. La ansiedad de Lucía se volvió insoportable, al punto de desear recostarse junto a la tumba y descansar al igual que su amado. Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba recuperarse a toda costa. Tenía una hija adolescente que requería cierto control, y era el momento en que su ángel necesitaba su apoyo, supervisión y consejos maternales. A pesar de ello, Lucía no encontró la fuerza para luchar contra sus propios sentimientos. No deseaba la presencia de nadie más a su lado, excepto la de Jairo. En su corazón, mantenía la esperanza que algún día él regresaría con ellas. Aunque era consciente de que eran sueños desligados de la realidad. Fue angustioso para Emily presenciar el sufrimiento de su madre. Después de ese instante, y al notar que su hija también experimentaba dolor y preocupación, Lucía se esforzó por encontrar la fuerza para continuar viviendo. Los años transcurrieron. Se graduó de la escuela secundaria y se matriculó en la universidad, pero optó por seguir viviendo con su madre. Lucía no volvió a contraer matrimonio, ya que aún mantenía viva la memoria y el amor por su amado Jairo, y tampoco permitió que ningún otro hombre entrara en su vida. En la reunión familiar, se decidió que Emily, siendo ya una joven adulta, podía vivir sola en un apartamento. Mientras tanto, Lucía se encargaría del cuidado de su anciana suegra, quien se encontraba enferma en el pueblo.
Aunque Lucía visitaba la ciudad con regularidad para no dejar sola a su hija, confiaba plenamente en ella, ya que la pérdida de Jairo la había hecho madurar rápidamente. Después del fallecimiento de su esposo, Lucía mantuvo el luto durante 10 años. En una noche lluviosa, alguien llamó a su ventana. La anciana suegra le dijo: «Lucía, ve a ver quién viene a visitarnos tan tarde». Lucía se puso una chaqueta y se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó al dirigirse hacia la entrada. La respuesta desde el otro lado fue: «Alguien a quien ha estado esperando durante mucho tiempo», respondieron detrás de la puerta. El corazón de Lucía se apretó. Aquella voz resonaba de manera sorprendentemente similar a la de su amado Jairo. En cuestión de segundos, toda su vida desfiló ante sus ojos. Lucía abrió la puerta y quedó boquiabierta. En el umbral estaba su marido. Enseguida se puso pálida. Soltó un grito y perdió el conocimiento. Jairo apenas logró sostenerla para evitar que se desplomara. Al llevar a su esposa de regreso adentro de la casa, le ofreció un poco de agua y la roció suavemente, sin decir palabra alguna. Luego la besó con ternura y la abrazó con fuerza contra su pecho. Pronto Jairo pudo oír una voz que le resultó muy familiar. «Lucía, ¿quién está ahí?». Al recobrar la conciencia, Lucía apenas podía creer que Jairo estuviera allí. Lo había esperado durante tantos años y ahora lo tenía frente a ella. «Ahora voy y le cuento todo. No se preocupe, suegra», le respondió Lucía a la mujer mayor. Y luego volvió a mirar a su esposo, incapaz de creer aún en su felicidad. Él también la miraba, aunque ahora era más mayor, con el cabello gris y una cicatriz prominente en la cara. Era la cara que más amaba y nada había cambiado. Ella extendió sus brazos, abrazándolo. Frotó su mejilla contra la suya. Las lágrimas corrían por su cara y apenas podía hablar. «Jairo, amor mío, ¿cómo te estaba esperando? ¿Dónde has estado durante todo este tiempo? ¿Cuánto hemos sufrido? No te lo puedes imaginar», expresó Lucía. «Lo sé, cariño, comprendo todo, pero lo más importante es que estamos juntos. Todos los detalles ya te los contaré más adelante. Tengo ganas de abrazar a mi madre», dijo el hombre en voz baja. «Espera, tenemos que prepararla. Ella cree que falleciste», dijo Lucía abrazando a su esposo. «Señora Romina, no se ponga nerviosa y le pido por favor que intente estar tranquila. ¿Está bien?». «¿Qué ha pasado, Lucía? ¿Quién era?», preguntó la suegra. Lucía se encogió de hombros en respuesta y dijo: «Es como si fuera un cuento de hadas, un verdadero milagro. Son cosas que nunca ocurren porque son un milagro. Ni siquiera sé cómo decírselo». «Bueno, no me hables con tapujos, mujer. Dime quién es allí», le pidió la anciana e intentó levantarse. «No se levante, quédese echada», le pidió su nuera. Lucía retrocedió un poco y Jairo entró en la habitación. Su madre comenzó a llorar sin poder creer lo que veía. «Pues, si es como si fuera un cuento de hadas. Hijo mío, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó?», decía la anciana madre a su hijo sin apenas poder vocalizar sus palabras. «Mamá, ahora te cuento todo. Alguien me dará de comer.
bromeó él. Y entonces los tres, con lágrimas de felicidad en los ojos, pasaron a la mesa. Durante la cena, Jairo compartió con su madre y su esposa la difícil experiencia que vivió en una batalla desigual, donde resultó capturado y estuvo detenido durante un largo periodo. Inicialmente fue prisionero, pero tras la firma de la paz, los agresores lo intercambiaron por sus compañeros. Los detalles de este episodio eran tan angustiantes que Jairo no solo encontraba dificultad en contarlos, sino también sentía miedo al recordarlos. Por ello decidió que su familia nunca conocería estos aspectos aterradores. A lo largo de esos años, Jairo mantuvo la esperanza de regresar a su hogar familiar. Imaginaba con ansias el reencuentro con su esposa e hija, y se preocupaba profundamente por su anciana madre, a quien probablemente le habían dicho que su hijo había fallecido. El retorno de Jairo transformó la vida de Lucía y Emily. El aspecto de Lucía cambió significativamente. Su ropa oscura fue reemplazada por prendas claras y coloridas. Jairo abordó y resolvió sus problemas con el comando y se reintegró plenamente a la vida familiar. Emily se graduó de la universidad y conoció a un chico con el que salió durante más de un año. Decidieron alquilar un apartamento y vivir juntos. Y a sus padres no les importó. Mientras tanto, Jairo y Lucía estaban ocupados recuperando los 10 años perdidos, disfrutando de la compañía mutua. Con el tiempo, Lucía se dio cuenta de que estaba esperando otro hijo. Cuando se lo comunicó a su esposo, él la abrazó con alegría y la giró por la habitación, reviviendo momentos de su juventud. Sin embargo, Lucía expresó su preocupación diciendo: «Ya casi tengo 40 años. ¿Cómo voy a dar a luz? Es aterrador». A pesar de ello, Lucía estaba emocionada y Jairo la tranquilizó. «No te preocupes, Lucía. Solo tienes 40 años. Muchas personas dan a luz a los 40 y todo sale bien. Luego simplemente crían a sus hijos. Hemos tenido esta oportunidad y sería una tontería perderla». Con el deseo genuino de Lucía de tener ese niño y la seguridad que su esposo le permitía, 9 meses después nació su bebé, saludable, y recibió el nombre de Ricardo, en honor al amigo de Jairo que falleció sirviendo en la nación. Queridos amigos, espero que te haya gustado esta historia. Como siempre, te saluda Lucero Medina y te invito a dejar un comentario en la parte de abajo del video. Así también, regálanos un like. Eso nos ayuda y nos motiva a seguir subiendo reflexiones como esta.